Santo, te damos gracias por esta mañana, gracias porque pudimos reunirnos, Señor, como familia para buscarte en oración. Gracias porque, Señor, también pudimos adorarte por medio de las alabanzas, de estos cánticos espirituales, Señor, que glorifican tu nombre. Y ahora, Señor, seguimos adorándote, escuchando tu palabra, Señor. Por eso te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, en nuestros corazones, en mí en particular, para que pueda predicar, Señor, fielmente tu palabra, para que pueda ser clara y que pueda ser de edificación para tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, como les dije, hermanos, hoy vamos a estar viendo el pasaje de Filipenses. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 1, versículo del 19 al 26. Y el título del día de hoy, el sermón del día de hoy es Una vida centrada en Cristo. No sé si vieron el flyer cristiano, el flyer que subí a las redes sociales, pero había una manito con una brújula que apuntaba hacia una cruz, ¿no? Dando a entender que nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Y hoy precisamente vamos a ver el mayor ejemplo que hay en la Biblia, que es el apóstol Pablo, y vamos a tocar ese pasaje clave que es que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, hermanos, uno de los mayores temores del ser humano, uno de los mayores miedos del ser humano es la incertidumbre del futuro, es decir, el no saber qué va a pasar el día de mañana. Esto, hermanos, la incertidumbre produce en el corazón del hombre ansiedad, produce miedo, produce desesperación. Y hermanos, hoy vamos a ver a un hombre que está encarcelado. Como les dije, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses desde una prisión. Y humanamente hablando, hermanos, Pablo tenía razones para preocuparse, porque él podía ser liberado o podía ser ejecutado en cualquier momento. Sin embargo, el apóstol Pablo, en lugar de enfocarse en sí mismo, lo que hace es enfocarse en Cristo. Así que, hermanos, nosotros siguiendo también este ejemplo, debemos vivir una vida centrada en Cristo. ¿Cómo? Poniendo nuestra confianza en Cristo, sirviendo para los demás y no para nosotros mismos. Y con el deseo, hermanos, de que Cristo sea glorificado y exaltado en todo, en toda nuestra vida, incluso en nuestra muerte. Ahora sí quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 1, versículos del 19 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Y para entender precisamente este pasaje, para los que
están viniendo por primera vez o no estuvieron en las primeras predicaciones, tenemos que entender el contexto del pasaje. Les recuerdo, Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión en Roma cerca del año 61, 62 después de Cristo. Y como vimos 2 semanas atrás, hermanos, en los versículos anteriores, Pablo había explicado que su encarcelamiento, sus cadenas, sus prisiones habían servido para el avance del Evangelio de una manera que él no se imaginaba. Y es por eso que Pablo se regocijaba, Pablo estaba feliz de que eso sucediera. ¿Por qué? Porque él estaba en prisiones siendo custodiado por los guardias del pretorio, y estos guardias se turnaban cada 6 horas para custodiar al apóstol Pablo. Y en esas 6 horas Pablo les predicaba el Evangelio. Estos soldados conocieron a Jesús por medio o gracias a que Pablo estaba en prisión. Y no solamente eso, sino que estos guardias predicaban también a otras personas, hablaban de Jesús hacia otras personas. Decían que este hombre, Pablo, estaba preso no porque fuera un criminal, sino porque él creía en un rey que había venido a este mundo a morir por su pueblo y que había resucitado al 3er día. Eso anunciaban los soldados romanos de aquella época. Y Pablo estaba feliz por eso. También Pablo estaba feliz porque sus prisiones habían animado a otras personas a que puedan predicar el Evangelio con denuedo, con valentía, ya que ellos en un principio seguramente tenían miedo, pero al ver el ejemplo de Pablo, del por qué estaba él ahí encarcelado, ellos cobraron valor y dijeron: si Pablo está ahí por predicar el Evangelio, nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces todos los filipenses se animaban a predicar el Evangelio. Y Pablo también estaba feliz porque se había enterado de que algunas personas también predicaban a Cristo por rivalidad, por causarle daño a él, con malas intenciones, pero aún así Cristo era predicado. Y por eso es que Pablo estaba feliz. Miren el versículo 18, dice: entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, dice Pablo. Pablo estaba feliz, hermanos. Pablo, a pesar de estar en prisión, privado de su libertad, era un hombre lleno de gozo. ¿Por qué? Porque, como les dije, su vida estaba centrada en Cristo. Ese es el título del sermón. Su vida estaba centrada en Cristo. ¿Y cómo es una vida centrada en Cristo? En primer lugar, y como primer punto, una vida centrada en Cristo pone su confianza precisamente en Cristo. Pone su confianza en Cristo. En el versículo 19, el apóstol Pablo tenía la certeza de que iba a ser liberado. Leamos de nuevo, dice versículo 19: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es interesante, hermanos, que Pablo tuviera esta certeza en las circunstancias en las cuales él se encontraba. Porque según el contexto histórico en el cual él estaba viviendo, en el mundo antiguo, en el primer siglo, la prisión, hermanos, no era un lugar con garantías procesales como hoy en día, sino que las condiciones en esa prisión eran brutales. Muchas veces a los presos solamente se les daba pan y agua. La incertidumbre también era total, porque un prisionero, como les dije al principio, podía ser ejecutado por una orden imperial sin previo aviso. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo estaba encarcelado y vivía con esa tensión de que cualquier día podía ser el último de su existencia. Aún así, hermanos, el apóstol Pablo no entró en pánico ni en desesperación,
ni se molestó con Dios por su situación, sino que todo lo contrario, él tenía confianza en Dios y él estaba seguro de que iba a ser liberado. Ahora, déjeme decirle que esto de ser liberado no solamente se trataba de que sea puesto en libertad de sus cadenas, sino que también se trataba de ser liberado de su sufrimiento en la prisión. Pablo, mis hermanos, sabía que si él moría, iba a ser liberado de su situación actual. Y para Pablo eso iba a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, dice, es mejor morir porque voy a estar con mi Señor, voy a estar con Jesús, por fin voy a estar con Él. Pablo, mis hermanos, no confiaba en que él iba a ser liberado por su inocencia, no confiaba en que iba a ser liberado por su habilidad argumentativa o porque quizás tenía algunos contactos por ahí. Tampoco confiaba en la benevolencia del César, sino que él confiaba y descansaba en dos realidades, según el versículo 19. Él dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo entonces confiaba en las oraciones del pueblo, en las oraciones de los hermanos de la iglesia en Filipos. Y hermanos, la oración de los santos es el medio de gracia que Dios nos ha dado, en la cual Dios actúa. Dios, hermanos, obra por medio de la oración. Dios obra por medio de la oración. Pablo considera la oración como un agente activo en su liberación. La iglesia, mis hermanos, cuando ora, participa en la obra de Dios. Por eso es importante orar los unos por los otros, porque Dios obra por medio de la oración. Pablo también confiaba en la suministración, dice, o en la provisión del Espíritu de Jesucristo, es decir, el Espíritu Santo. Y este Espíritu, hermanos, es el mismo Espíritu que sostuvo a Jesús en Getsemaní, cuando él sabía que se acercaba el momento de la crucifixión. Es el Espíritu Santo el que nos consuela en los momentos de angustia. Es el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. Es el Espíritu Santo el que provee o suministra abundantemente para los santos, para la iglesia del Señor. Y esto nos recuerda, hermanos, la promesa de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús está presente ahora en la persona del Espíritu Santo. El problema, mis hermanos, es que nosotros sabemos esto, pero cuando nosotros sufrimos, muchas veces, como lo dije semanas atrás, tendemos a evaluar la fidelidad de Dios por nuestras circunstancias inmediatas, por lo que estamos viviendo. Nosotros evaluamos de esa manera. Si las cosas van bien, nosotros pensamos y decimos, Dios es fiel. Pero si nos va mal, si, no sé, caemos en la cárcel o viene una enfermedad de repente, o si estamos orando por la enfermedad y no pasa nada, sino que avanza la enfermedad, si vemos en nuestras circunstancias una crisis financiera, entonces ahí nosotros dudamos de la fidelidad de Dios. ¿Y sabe qué refleja eso, hermanos? Eso refleja algo muy importante en nuestros corazones. Y es que nuestra confianza cambia o fluctúa con nuestros sentimientos y nuestras circunstancias. Porque en nuestra condición caída, hermanos, nosotros somos de alguna manera prisioneros del presente, de lo que nos pasa. Pero Pablo, en este pasaje, resuelve esta tensión, hermanos, diciendo que es el Espíritu de Jesucristo
quien nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, es el consolador, es el que viene a ayudarnos. Y el mayor ejemplo de esto, mis hermanos, es Jesús mismo. Jesús mismo, mis hermanos, vivió el sufrimiento supremo en la cruz. Ahora, algo interesante es que cuando tú lees los evangelios te darás cuenta de que Jesús no fue liberado del sufrimiento, sino que Jesús atravesó el sufrimiento hacia la resurrección. Y el Espíritu que lo acompañó en ese camino, hermanos, es el mismo Espíritu que está acompañando al apóstol Pablo y es el mismo Espíritu que nos acompaña a nosotros. Cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces no nos promete ausencia de dolor, sino que nos promete presencia en el dolor. Y también vemos un propósito en el dolor, así como lo veía el apóstol Pablo. Así que, hermano, si la próxima vez que estés atravesando o estás atravesando quizás en este momento tu propia cárcel, como el apóstol Pablo, quizás sea una temporada de incertidumbre, que no sabes lo que va a pasar el día de mañana, si no sabes que vas a conseguir un trabajo o tu matrimonio se va a solucionar. Capaz estés atravesando una temporada de dolor, de espera. Recuerda algo. Recuerda, hermano, que tu liberación no depende de tus circunstancias, sino que depende del Espíritu de Cristo que te sustenta en ese momento. Y ese Espíritu opera frecuentemente, como vimos anteriormente, a través de la oración de los creyentes. Hermano, no estás solo. No estás solo. El cuerpo de Cristo intercede y el Espíritu provee, hermanos. El Espíritu de Cristo provee, nos suministra lo que necesitamos para atravesar esas circunstancias. Y la liberación vendrá. Quizás no venga como tú lo quieres, como tú lo esperas, pero sí en la forma que Dios sabe que nosotros necesitamos. Porque cualquier circunstancia que nosotros atravesemos, Dios lo permite con un propósito, con un fin. Y nosotros tenemos que aprender a verlo de esa manera. El apóstol Pablo lo vio de esa manera. Es por eso que el apóstol Pablo vivía en constante gozo, a pesar de estar en esa prisión. Y no solamente eso, hermanos, sino que vamos a ver en el versículo 20 que el apóstol Pablo tenía un anhelo o un deseo profundo en su corazón. Aún en esas circunstancias, ¿saben cuál era? Su anhelo era del que Cristo sea exaltado. Leamos el versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Wow. Pablo, mis hermanos, como les dije, él no sabía si iba a salir vivo o no. Pero Pablo dice, ya sea por vida o por muerte, Cristo siempre va a ser exaltado. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Que Cristo sea exaltado. Observe que el apóstol Pablo no dice, espero ser liberado, espero recuperar mi ministerio, espero volver a viajar, sino que él dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y de esa manera nosotros, mis hermanos, debemos ver nuestra existencia. El centro de nuestra vida siempre debe ser Cristo. La pregunta entonces, hermanos, cuando estemos atravesando alguna etapa difícil en nuestra vida,
La pregunta que debemos hacernos es, ¿volveré a ser feliz? ¿Seré exitoso? ¿Cumpliré mis sueños? No, sino que la pregunta que debemos hacernos es, ¿será Cristo exaltado? Algo que debemos preguntarnos también, mis hermanos, día a día, es ¿qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué piensas todos los días? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es tu deseo, tu anhelo más profundo? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Qué es lo que produce satisfacción en tu vida? Y la respuesta, mis hermanos, lo que acabas de pensar en estos momentos, es lo que va a revelar lo que hay en tu corazón. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, Él dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que había en el corazón de Pablo era el anhelo de que Cristo sea exaltado, hermanos. Amén, gloria a Dios. Cristo debe ser exaltado. Él ponía su confianza en Cristo, no en las circunstancias. Una vida, hermanos, una vida centrada en Cristo ve la vida y la muerte como ganancia. El versículo 21, como les dije, dice una de las declaraciones más impactantes del Nuevo Testamento. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no dice, para mí el vivir es servir. Para mí el vivir es predicar. Para mí el vivir es ayudar. Para mí el vivir es plantar iglesias. No, hermanos, todo eso es consecuencia de estar viviendo Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que vivir es Cristo para el apóstol Pablo? Bien, para el apóstol Pablo, Cristo era la fuente de su vida. Pablo había sido unido a Cristo por medio de la fe. Toda su identidad, hermanos, provenía de esa unión. Recuerden que antes Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo estaba orgulloso, o su identidad estaba en que él era un hebreo de hebreos, un fariseo en el cual, un maestro de la ley. Se enorgullecía en eso estaba su identidad. Pero ahora, para Pablo, Cristo era la fuente de su vida. Para Pablo, Cristo también era el propósito de su vida. Es decir, cada decisión del apóstol Pablo giraba alrededor de Cristo, no de él. Él cada vez que iba a hacer algo, lo consultaba con su Señor, con Cristo. Cada decisión que él tomaba, lo consultaba con él. Para Pablo también Cristo era el poder de su vida. Hermanos, Pablo no vivía mediante sus propias fuerzas. La vida cristiana, vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas es imposible. Por eso es que debemos buscar siempre de la presencia de Dios. Él es el único que nos puede dar poder para vivir la vida cristiana. Si no, es imposible, hermanos. Es imposible. Y para Pablo, Cristo también era el gozo de su vida. Nada podía reemplazar la comunión con Dios. Pablo era feliz cuando estaba en comunión con Dios. Imagínense Pablo en una celda. No tenía nada que hacer, lo único que podía hacer era orar, hablar con Dios. Tenía más tiempo con Dios. Por eso es que su felicidad estaba precisamente en tener esa comunión
con su Señor. Por eso es que Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Pero no solamente dice eso, sino que también dice, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Para el mundo, hermanos, para las personas que no conocen a Cristo, el mundo, para ellos la muerte es pérdida. Para ellos la muerte es el final de todo. Pero para Pablo es ganancia. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte, no solamente para Pablo, sino para todo cristiano, la muerte introduce al creyente en una comunión más plena con Cristo. Más plena con Cristo. Lo que Pablo pierde al morir, ¿saben qué es? Pierde sufrimiento, persecución, debilidad y el pecado remanente con el cual tanto lucha. Y Pablo lo que gana al morir es la presencia inmediata con Cristo. Lo que Pablo gana al morir es la perfección espiritual. Lo que Pablo gana al morir es el descanso eterno y la gloria futura en Cristo. Por eso es que la muerte, mis hermanos, para el apóstol Pablo no era una derrota, sino que es ganancia para él. La muerte es una puerta para estar con Cristo. Ahora Pablo, hermanos, entendiendo eso, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él se ve y se encuentra en un dilema en los versículos 22 al 23. Pablo está dividido entre dos deseos. Él dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, dice Pablo, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esta tensión, mis hermanos, es algo profundamente pastoral en la carta. Pablo sabe que morir y estar con Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier cristiano, hermanos. Morir y estar con Cristo. Pero también tiene él una comunidad que lo necesita. Está la iglesia en Filipos. Y él también tiene ese deseo de que si él continúa con vida, él puede ser de beneficio para ellos. Y entonces por eso es que estaba él viviendo esa tensión. Y su resolución entonces no se basa en su preferencia personal, sino en la necesidad del pueblo de Dios. Él no dice, bueno, ahora que si es que me liberan, bueno, me voy, me escapo. No, sino él dice, si es que me liberan a mí, voy a servir para ayudar a los hermanos. La naturaleza humana, hermanos, vive atrapada entre el miedo a la muerte y el apego a esta vida, sin poder encontrar significado verdadero en ninguno de los dos. O sea, mira, vamos a observar acá una ironía trágica en nuestra condición caída. Por un lado están las personas que temen a la muerte, y estas personas, hermanos, viven esclavizados por la ansiedad o tratando de acumular seguridad, posesiones, control, sabiendo que al final todo eso les va a ser arrebatado, que cuando llegue el día de la muerte no se van a poder llevar nada de este mundo. Están también los que menosprecian la vida y la desperdician en trivialidades, en cosas que no valen la pena. Estas personas quizás no piensen en la muerte, pero viven una vida sin propósito, sin dirección. Viven la vida loca, como dicen algunos.
Y la mayoría, hermanos, nosotros nos encontramos en ambos extremos. No podemos encontrar paz en ninguno de estos extremos. Podemos afirmar en teoría que la muerte es ir con el Señor y al mismo tiempo sentir terror ante ella. Es decir, tú lees esto y dices, bueno, si me muero voy con el Señor. Pero también sientes miedo a la muerte. Podemos predicar que la vida tiene un propósito y al mismo tiempo sentir que nuestros días son vacíos. Decimos, predicamos, sí, mira, la vida consiste en esto, pero nos sentimos vacíos por dentro. Y la clave, mis hermanos, la clave redentora no está en resolver la tensión eliminando una de estas dos cosas, sino en reubicar el centro. Pablo no está diciendo la vida no importa. Pablo no dice la muerte no importa. Lo que él dice es, para mí el vivir es Cristo. Lo que está diciendo es que Cristo es el centro de su vida. Cuando Cristo es el centro, hermanos, entonces la vida adquiere significado. Ya no existencia vacía, sino espacio para que Cristo sea magnificado en nuestra vida, pero solo si Cristo es el centro. Si Cristo no es el centro, te vas a encontrar como el que escribió el libro de Eclesiastés, que dice, en esta vida todo es vanidad, vanidad de vanidades. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, te darás cuenta que este hombre, el predicador, que algunos consideran que fue el propio Salomón quien lo escribió, buscó el placer en esta vida y tuvo riquezas, tuvo mujeres, tuvo de todo, y aún así se sentía vacío. Por eso es que llegó a esa conclusión de todo es vanidad. Pero cuando el centro es Cristo, entonces la vida tiene un significado. Hermanos, cuando Cristo es el centro, la muerte pierde su aguijón, la muerte pierde su poder. Ya no es destrucción, sino que es ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte, como les dije, nos conduce plenamente a estar con Cristo. Ya no tememos a la muerte. Cuando Cristo es el centro, cuando vivimos para Cristo y sabemos que vamos a morir, vamos a estar felices. Voy a estar con Cristo. Cuando Cristo es el centro, hermanos, la tensión se transforma en ganancia doble entonces. Ya sea que cualquiera sea el resultado, ya sea si muero o sigo con vida, Cristo es glorificado. Cristo es glorificado. Esto significa, hermanos, que el Evangelio no solamente es la puerta de entrada a la fe, sino que es el poder que sustenta toda la vida cristiana. Para Pablo, el Evangelio había reconfigurado el centro de gravedad de su existencia. La gracia no solamente lo había salvado de algo, sino que lo había orientado hacia alguien, hacia Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas, hermanos. Y por eso es que Pablo podía vivir para glorificar a Dios, como Jesús también lo hacía. Juan capítulo 17, versículo 4, dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús, mis hermanos, vivía con el único propósito de glorificar al Padre. Ese era su alimento de Jesús, hacer la voluntad del Padre, glorificar al Padre. Y al morir en la cruz, hermanos, no fue una tragedia, sino que fue ganancia. Ganancia para Él, ganancia para nosotros y ganancia para toda la creación.
Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo está viviendo la vida de Cristo en su propio cuerpo. O mejor dicho, Cristo está viviendo la vida en Pablo. Por eso es que Pablo puede decir en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, miren lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Pablo decía: yo ya no estoy viviendo mi vida, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, ahora no se trata de que usted deba sentir lo mismo que el apóstol Pablo, sino que se trata de que la dirección de tu vida apunte a donde apuntaba la de Pablo, a Cristo. Pregúntate honestamente en esta mañana si realmente Cristo fuera el centro real de tu existencia, no el centro de tu teología, sino el centro real de tu existencia, es decir, en el centro de tus decisiones, de tus prioridades, del uso de tu tiempo, de tu relación con el dinero. Pregúntate, ¿cómo sería tu vida en verdad? ¿Cómo sería tu vida si realmente Jesús fuera el centro de todo? De tus decisiones, prioridades, de tu dinero, de tu tiempo. ¿Cómo se vería tu vida? Y aquí, mis hermanos, es donde el Evangelio nos libera también del legalismo, porque no se trata de lograr esta perspectiva que les estoy diciendo por esfuerzo propio, porque es imposible, sino que se trata de contemplar a Cristo, como Pablo lo hacía. Se trata de contemplar su encarnación, su sufrimiento, su resurrección y la promesa de su retorno. Se trata de contemplar a Cristo hasta que su grandeza desplace nuestra pequeña obsesión por nosotros. Porque de alguna u otra manera nosotros seguimos obsesionados con nosotros mismos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Miren cómo ocurre esta transformación. Pablo no dice esfuérzate más, dedícate más, sé más disciplinado, sino que Pablo dice, segunda de Corintios 3, 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Hermanos, la transformación entonces de nosotros ocurre al contemplar a Cristo, a mirar a Cristo, no al forcejear, sino al mirar a Cristo, al admirar quién es Él, a conocerlo cada vez más. Mientras más conozcas a Cristo, mientras más se te sea revelado quién es Cristo, y no solamente intelectualmente, sino en tener una vida de comunión con Él, que se vuelva cada vez más real en tu vida, ahí va a ocurrir el cambio, hermanos. Ahí va a ocurrir la transformación, como dicen, de gloria en gloria. Pero debemos contemplar a Cristo. Por eso es que debemos exponernos también ante su palabra y ante una predicación sana. Porque si no te revelan a Cristo como es, entonces ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a madurar? ¿Cómo vas a ser transformado? Debemos, hermanos,
exponernos ante Cristo por medio de la Escritura. Una vida centrada en Cristo, hermanos, no solamente considera su vida en entrega total a Cristo y ve la muerte como ganancia, sino que también una vida centrada en Cristo ya no vive para sí, sino que vive para los demás. Versículo 24 al 26, Pablo resuelve su dilema diciendo: continuar en la carne es más necesario, dice Pablo, por causa de vosotros. Él no dice, me conviene quedarme con vida porque me conviene a mí. No, sino que él dice, me es necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, dice, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Es decir, hermano, Pablo concluye diciendo que seguirá viviendo probablemente, no para cumplir sus propias metas personales, ni para alcanzar comodidad, ni para buscar un reconocimiento, sino que él quiere seguir viviendo con 3 propósitos específicos. En primer lugar, el progreso espiritual de los creyentes, el gozo de la fe y la gloria de Cristo. Pablo quiere vivir entonces, o quiere continuar en la carne, dice él, y esto de la carne no significa en pecado, sino en el cuerpo físico, para el progreso espiritual de los creyentes. La vida del apóstol Pablo, mis hermanos, estaba orientado al crecimiento espiritual de otros. Esa era su prioridad. Pablo quería seguir viviendo para seguir enseñándoles acerca del Evangelio a las otras personas, que ellos crezcan espiritualmente. Ese era su deseo, su anhelo, su prioridad. Y Pablo también quería que ellos se gocen en la fe, que vivan felices. Porque, hermanos, el cristianismo no se trata de religiosidad, sino que el verdadero cristianismo produce un gozo verdadero en el creyente. Interesante que Pablo no busca su propio gozo, sino que busca el gozo de los demás. Porque Pablo ya vivía en gozo en realidad, pero él entendía que muchas personas todavía no comprendían eso. Y él quería enseñarles eso. Quería que ellos vivieran la vida gozosa como él ya la estaba viviendo, centrada en Cristo. Es por eso que también otro de los propósitos era la gloria de Cristo. El gozo abundante, mis hermanos, tiene una dirección específica, que es en Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 26, dice, para que vuestra profunda satisfacción o gozo por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Pablo no es el destino del gozo, es el conducto, es el canal que termina en Cristo. Nuestro problema, mis hermanos, es que muchas veces nuestro servicio a otros puede ser una forma encubierta de servirnos a nosotros mismos. Decimos servir a Dios, pero en realidad nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Nuestra naturaleza caída no solamente corrompe nuestra relación con Dios, sino que también corrompe nuestros motivos más nobles. Muchos de nosotros podemos estar sirviendo en la iglesia buscando en realidad reconocimiento. Podemos predicar buscando en realidad los aplausos. Podemos sacrificarnos buscando que otros nos admiren, que digan, mira qué tan sacrificado es el hermano. Y esto, mis hermanos, es especialmente doloroso para
líderes y pastores. ¿Cuántos ministerios no han sido destruidos, no por el pecado, por la inmoralidad flagrante, sino por motivos mezclados? ¿Cuántas veces hemos servido a la congregación pensando en el fondo de nuestro corazón en cómo nos beneficia a nosotros ese servicio? Y la solución redentora, hermanos, nos la muestra Pablo. Pablo es un modelo de servicio radicalmente reorientado o hacia una dirección bíblica que es la de Cristo. Pablo, si se dan cuenta, no sirve para su propio beneficio. Pablo podría haber escrito y haber dicho: me quedaré porque es lo que me conviene. Voy a tener más oportunidades de ministerio, más influencia, más visibilidad, más seguidores. Pero Pablo no dice nada de eso, sino que su motivación, aparte de ser cristocéntrica, es hetereocéntrica, es decir, centrada en el otro, no centrada en sí mismo. Pablo también no sirve para su propia gloria. El gozo que él busca producir no es un gozo centrado en él. Él dice: vuestro gozo abunde en Cristo Jesús. Pablo simplemente, como le dije, es un instrumento. Cristo es el destinatario de la adoración. Ahora, nos preguntamos, ¿pero de dónde viene esa capacidad de servir sin egoísmo? Viene del versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. Cuando Cristo es el centro de la vida, el servicio deja de ser una estrategia para llenar nuestro vacío interior y se convierte en un desbordamiento natural de la plenitud que ya uno tiene en Cristo. Esto, mis hermanos, es la diferencia o lo que diferencia el servicio cristiano del servicio religioso o del voluntariado secular. Es decir, el activismo, hermanos, porque hay mucho activismo dentro de las iglesias. El activismo dice: sirvo porque es lo correcto. Sirvo porque está bien hacerlo. El voluntarismo dice: sirvo porque me hace sentir bien a mí. Cada vez que sirvo, ayudo en algún ministerio, yo me siento feliz. Pero el Evangelio, hermanos, dice: sirvo porque Cristo ya me dio todo lo que necesito y ahora puedo vivir para otros sin necesitar nada de ellos. Es así como vivía el apóstol Pablo. Él servía no porque lo hacía sentir bien a él o porque pensaba que era lo correcto, sino porque él ya estaba lleno de Cristo. Era algo natural hacerlo para él. Y esto, mis hermanos, también lo vemos en la persona de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, que seguramente lo vamos a ver en un par de semanas. Miren lo que dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la decisión del apóstol Pablo de quedarse por causa de vosotros es un eco de la decisión de Cristo de venir a la tierra por causa de nosotros. Cristo vino a este mundo, hermanos, no por obligación, no por necesidad personal, sino por amor a nosotros. Jesús no se consideró, dice el texto, como ser igual a Dios. Se despojó de todo eso para venir a morir por nosotros, por amor
a nosotros. Él no necesita de nosotros, no necesitaba de su creación para ser glorioso, y aún así se despojó por un instante de su gloria para venir a salvarnos. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este pasaje nos confronta a nosotros con una pregunta incómoda. ¿Por qué estás sirviendo ahí en el lugar donde sirves? ¿Por qué sirves? ¿Qué hay debajo de tu servicio? ¿Qué impulsa tu presencia en la iglesia? Tu participación en los ministerios, tu generosidad económica, tus ofrendas. ¿Qué es lo que impulsa? ¿Qué es lo que te impulsa a venir aquí? Si somos honestos, hermanos, te darás cuenta que encontraremos una mezcla, en realidad. Y eso es parte de la vida en un mundo caído. Pero el Evangelio no nos deja en condena de nuestros motivos mezclados por el cual servimos o hacemos las cosas, sino que el Evangelio nos dice: Cristo ya sirvió perfectamente por nosotros. Su servicio no tuvo egoísmo. Y el Espíritu, mis hermanos, el Espíritu que mora en nosotros está gradualmente purificando nuestros motivos, reorientando nuestros corazones, transformando nuestro servicio de adentro hacia afuera. Porque como les dije, si nosotros servimos lo hacemos con motivos muchas veces mezclados, pero el Espíritu de Dios va transformando eso en nuestros corazones. No necesitamos servir más, hermanos. O sea, no se trata de esforzarse más en el servicio. Necesitamos contemplar más al que sirvió perfectamente por nosotros. Y de esa contemplación nacerá un servicio más puro, más libre y más gozoso. Solamente de esa manera vamos a poder servir de la manera que Dios quiere. Ya para terminar, hermanos, algunas preguntas para reflexionar sobre todo esto. Nos debemos preguntar, entonces, ¿cómo vivimos una vida centrada en Cristo? ¿Cómo podemos llegar a decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cómo podemos llegar a vencer el temor a la incertidumbre? ¿Cómo llegamos a ese punto? Bien, es, como les dije anteriormente, no por esfuerzo, no por disciplina, no por repeticiones de un mantra hasta que finalmente lo creamos, es decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. No, no funciona así. Llegamos ahí, a ese punto, hermanos, de la misma manera que el apóstol Pablo llegó a ese punto. ¿Cómo? Nuevamente les repito, al contemplar la grandeza de Cristo, hasta que su presencia desplace nuestro ego del centro de nuestra existencia. Esa es la única manera, hermanos. Mira a Cristo, mira a Cristo. Debemos mirar a Cristo. Él vivió para glorificar al Padre, no para sí mismo. Jesús eligió la cruz no porque nosotros lo necesitáramos, Cristo eligió la cruz porque nosotros en realidad lo necesitábamos, no porque Él lo necesitara. Hermanos, Él atravesó la muerte y emergió resucitado, abriendo el camino para que la muerte ahora sea ganancia para todos los que están en Cristo Jesús. Él envió su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, para proveer, sustentar y guiar a su pueblo, a los suyos.
Hermanos, cuando el Evangelio penetra profundamente en nuestro corazón, cuando dejamos de verlo como una doctrina que creemos y empezamos a verlo como una realidad en la que vivimos, entonces la vida deja de ser la propiedad preciosa donde Cristo es magnificado. Y la muerte, mis hermanos, deja de ser el enemigo temido y se convierte en la puerta que conduce a la presencia plena de aquel que es nuestra vida, Cristo Jesús. Esa es la libertad que ofrece el Evangelio. No libertad de las circunstancias, no la libertad de tus problemas, sino libertad en las circunstancias. No la eliminación de la tensión, sino la transformación de la tensión en adoración. Así como el apóstol Pablo. El lema, hermanos, el lema del apóstol Pablo era: si vivo, Cristo será exaltado. Si muero, Cristo será exaltado. En cualquier caso, Cristo será exaltado. Y que Cristo, mis hermanos, sea magnificado también en nuestra vida, ya sea por vida o por muerte, y que todos podamos llegar a decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Oramos, hermanos.